La tercera carrera perdida consecutiva cayó como una losa sobre el rancho. El pura sangre que había costado una fortuna ni siquiera cruzó la meta. Basta. Gasté una fortuna en veterinarios y este caballo no gana una sola carrera. En medio del silencio incómodo, un niño de 9 años se adelantó. Daniel Reyes, el hijo del herrero, tenía la mirada fija en la pata del animal. Sé por qué tu caballo no corre, señor Crawford. ¿Qué va a saber un mocoso como tú? Mis veterinarios son los mejores del estado y ninguno vio nada. Lo he visto al ensillarlo. Hay un pellizco justo aquí que nadie ha notado. El capataz corrió a apartarlo, pero William lo frenó con un gesto brusco. Un pellizco. Si mientes, no vuelves al rancho. Si aciertas, demuéstralo. Tráigame una silla vieja y barata, sin tanto acolchado, y verá cómo su caballo deja de sufrir. No es falta de corazón, es dolor. Mañana al amanecer te daré esa oportunidad. No me hagas perder el tiempo, muchacho. Semanas atrás, en la penumbra de su oficina, William Crawford repasaba las facturas del veterinario. La deuda ahogaba las arcas del rancho. No entiendo. He gastado cientos de miles y ese animal pierde fuelle a la primera curva. Algo me estás ocultando. El doctor Herrera entró con su bata impecable y esa sonrisa que nunca se le borraba, dejando el maletín sobre la mesa. No se altere, don William. La tendinitis del flexor profundo es caprichosa. Con las sesiones de láser y plasma, en 2 meses será otro. 2 meses y otros $50,000. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? El banco ya me manda cartas amenazándome. Herrera se ajustó los lentes y desplegó un presupuesto exorbitante. Inyecciones intraarticulares, magnetoterapia, cámara hiperbárica. La salvación tenía precio. El prestigio cuesta, amigo mío. Un campeón no se forja con herraduras baratas. Firme aquí y ganaremos el clásico en primavera. Aquella tarde, en la pista de entrenamiento, el caballo se negó a galopar. El jockey lo fustigó inútilmente. El animal solo trotaba con la cabeza gacha. Maldito animal. ¿Por qué no corres? Le estoy dando todo y tú me pagas con la derrota. De vuelta en el despacho, William firmó el cheque más doloroso de su vida. El silencio del trofeo vacío le respondió. No quedaba salida. En la herrería del rancho vecino, Daniel Reyes forjaba una herradura, mientras 2 vaqueros comentaban la última derrota del alazán de Crawford. Ese caballo está embrujado, dicen. Los mejores veterinarios no le hallan cura. Un animal no se frena sin razón. Tengo que verlo con mis propios ojos. Al caer la tarde, Daniel se escabulló hasta el establo de William y espió por los barrotes. El mozo colocó la silla de lujo repujada. Al apretar la cincha, el caballo se encogió y soltó un quejido. Ahí está, justo bajo el faldón, un pellizco que dispara el dolor en cada tranco. Esa noche, en la herrería, Daniel dibujó el punto exacto en una hoja arrugada. Su padre, desde el yunque, lo observó sin entender, pero no preguntó. Mañana se lo diré al patrón. Él sabrá escuchar. Con el alba aún lejana, Daniel guardó el dibujo. No calculaba el torbellino que estaba a punto de desatar. Al amanecer, Daniel llegó al establo principal con una silla gastada al hombro. Su padre, Emilio, caminaba a su lado sin decir palabra. Te di una oportunidad, muchacho. No me hagas arrepentirme. Aquí está el problema. El acolchado grueso de la silla cara aprieta justo sobre este nervio. Mis veterinarios juran que es un tendón. Todos tienen diplomas colgados en la pared. Los diplomas no vieron cómo se estremeció cuando apretaron la cincha. Yo sí. Señor Crawford, llevo 30 años herrando caballos. Mi hijo no habla por hablar. Déjenos probar. De acuerdo, ensilen con esa porquería. Pero como el animal coge, los dos se van del rancho. Colocaron la montura sencilla. El caballo resopló, pero no se encogió. William observaba en silencio, pero antes de que Daniel tomara la rienda,
Una silueta se deslizó tras la ventana del fondo. La sombra corrió hacia la clínica veterinaria. La prueba tendría que esperar. En la clínica, el doctor Herrera estrelló su bisturí contra la bandeja. La furia le torcía el rostro. ¿Un mocoso husmeando en el establo? El que le hable a ese niño o a su padre no vuelve a trabajar en la comarca. Ajenos a la amenaza, Emilio y Daniel trabajaban en la herrería bajo la luz del quinqué. Un fieltro de lana pura, cosido justo donde presiona el nervio. Así la silla vieja no hará daño. Con esto, el caballo trotará sin quejarse, pero ahora todos nos vigilan. La única salida era la noche. Guardaron la almohadilla y un farol sordo. Tenemos que hacerlo esta madrugada, papá. Cuando el reloj marque las 3, nadie rondará el establo. Arriesgamos el sustento, hijo. Pero nunca criarías la cabeza si huyéramos cada vez que un poderoso chista. Esperaron a que el rancho se durmiera. El viento movía los cedros como presagio. Esta noche el caballo no va a sufrir y el patrón tendrá que escucharnos. A las 3 en punto, con la luna menguante, Daniel y Emilio entraron al establo. El caballo los reconoció sin alarma. Con manos seguras, colocaron la almohadilla de fieltro bajo la silla vieja. El caballo apenas resopló, confiado. Salieron al picadero. La luna teñía la arena de plata y solo se oía el crujir acompasado de los cascos. Daniel pidió el trote. El caballo arrancó sin un quejido. El tranco parejo y ligero como nunca. Papá, ¿lo ves? No le duele. Nunca estuvo cojo, solo torturado por esa silla. Emilio abrazó a su hijo, pero un celular encendido grababa desde los arbustos. El capataz se escabulló hasta la verja y marcó un número. La llamada despertó al doctor Herrera. ¿El crío está montando y el animal no cojea? Quiero fotos y vídeos. Voy para allá ahora mismo. La mejor noche de Daniel acababa de convertirse en la munición perfecta para su enemigo. Apenas amanezca, se lo enseñaré al patrón, antes de que Herrera mueva un dedo. No podrá negar lo que ve. Con el alba, el portón del establo se abrió de golpe. El doctor Herrera irrumpió seguido del capataz, apuntando a Daniel. Los atrapé. Alanamiento, maltrato animal. Van a la cárcel. El caballo trotó mejor que nunca. Usted es el que quiere seguir cobrando sin curarlo. El escándalo despertó a William, que apareció en la puerta con el ceño fruncido. Silencio, los tres. ¿Alguien va a explicarme qué rayos pasó aquí anoche? El crío montó a escondidas. Casi revienta al pura sangre. Aquí tengo la prueba filmada. El animal va suelto, ligero. Herrera juró que no podía trotar. Alguien miente. Doctor, usted y yo vamos a verlo en el picadero, a plena luz. Ustedes dos ensillen al caballo. El picadero se llenó de mozos y susurros. La prueba que Herrera no quería iba a ocurrir. El patrón quiere ver la verdad. Recemos para que el nervio no falle ahora. Con el sol ya alto sobre el picadero, Emilio ajustó la cincha de la silla sencilla. El fieltro casero descansaba justo donde el cuero de lujo flagelaba. Pídale el galope, patrón. Verá que no hay cojera. El dolor no venía del tendón, sino del pellizco. El caballo arrancó al trote, luego galopó suave. Los mozos contuvieron la respiración. El animal no se encogió ni una vez. Cielos, no lo creo. 3 veterinarios y una fortuna, ¿y era el maldito acolchado? Pero antes de que bajara del estribo, Herrera apareció en la valla blandiendo un papel membretado. Deténgase. Tengo aquí un informe de la facultad. Cualquier esfuerzo con ese nervio puede causar un colapso irreversible. Lo responsabilizo. Ese pronóstico viene firmado por un catedrático. Si sigo la prueba y el caballo se derrumba, pierdo la licencia y el rancho. Basta de galope. Quiero esa silla de lujo desmontada y la de este niño examinada pieza por pieza. Hasta entonces, nadie toca al animal. Herrera sonrió, guardando el informe.
Por ahora, el miedo le había ganado la partida a la evidencia. Ganamos la prueba, pero él tiene el poder de asustar al patrón. Tengo que encontrar la prueba de que esa silla fue saboteada. En la penumbra del taller, Daniel y Emilio posaron la silla de lujo sobre el banco. Daniel alzó una lupa. Bajo el faldón acolchado, un borde metálico relucía. Mordía el mismo punto que él había dibujado. Es una pieza metálica, cosida adrede justo donde el nervio pasa. Por eso el caballo se retorcía. Sacámosle una foto. Esto no tiene pérdida. El patrón va a tener que creernos. Pero cuando corrían a la oficina, Herrera ya estaba ante William con la silla sencilla en las manos. Mire esto, don William, un pin clavado en la almohadilla del herrero. Ellos sabotearon su propia silla para culpar a los demás. William tomó el pin y luego el que Daniel había fotografiado. Eran calcados. El ranchero sintió que el suelo se hundía. 2 pines iguales en 2 sillas distintas. Esto ya no es un accidente. Pero, ¿quién es el culpable? No voy a juzgar sin más pruebas. Llamaré a la doctora Montoya, una veterinaria forense, que ella dictamine. El plazo era breve. La verdad, escondida entre 2 metales, esperaba la luz de un tercer par de ojos. La doctora Montoya llegó al anochecer. Palpó el hombro del caballo con precisión y conectó un neuroestimulador portátil. El diagnóstico fue tajante. Dolor neuropático por compresión externa. El tendón estaba sano. Alguien diseñó el daño. Luego inspeccionó ambas sillas con una lámpara forense. Los pines eran idénticos, pero las marcas en el cuero no revelaban huellas digitales. El nervio lo confirma. Pero sin un culpable no puedo despedir a Herrera. Me demandaría y perdería el rancho antes de la carrera. Hasta que el caballo compita, nadie ajeno lo toca. Contrataré un mozo de fuera. Herrera, Reyes, quiero a ambos lejos del establo. Es un ultraje. Soy su veterinario de confianza. No puede apartarme ahora. No tenemos acceso, pero sí una pista. Esa silla no se hizo sola. Detrás hay una fábrica y un historial que este doctor esconde. Papá, tenemos que ir al rancho de Don Benítez. Su semental fracasó igual bajo Herrera. Quizá él nos dé la pieza que falta. Mañana al alba salimos. Pero será peligroso. Herrera tiene espías en toda la comarca. Faltaban 2 días para la carrera. La verdad viajaba de noche mientras el enemigo dormía. Todavía con estrellas, la camioneta de Emilio enfiló el camino de tierra. El rancho de Don Benítez estaba a 3 horas tras la sierra. En un establo humilde, un anciano de manos temblorosas les mostró su silla de lujo. El forro desgarrado revelaba el mismo pin metálico. Dios santo, es idéntico al que encontramos en la silla de Crawford. El patrón de Herrera se repite. El ranchero extrajo una carpeta vieja, facturas, recibos y una placa metálica, sillines de lujo, Herrera y Asociados. Papá, Herrera es el dueño de la fábrica. Él vendió la silla y luego cobró por curar el daño que él mismo creaba. El anciano accedió a grabar un testimonio y entregar copias. Daniel guardó todo en una mochila. Con esto, el patrón no podrá negar el fraude, pero tenemos que llegar antes de que Herrera mueva un dedo. Al tomar la carretera, un sedán negro apareció en el retrovisor. Aceleraba sin disimulo. Nos encontraron. No hay tiempo que perder. Faltaba un solo día para la carrera. El dossier era la prueba definitiva, pero el enemigo ya la perseguía. Al llegar al rancho, un mensajero acababa de entregar un sobre sellado. William lo abrió con las manos temblorosas. Herrera me demanda por difamación y pide un embargo preventivo. Si lo despido, el banco congela mis cuentas antes de la carrera. Daniel sintió que el suelo se abría. Con el dossier en la mochila, no podían usarlo sin que un juez lo admitiera. Seguiré siendo el veterinario de este caballo, Crawford. Y mañana, en la carrera, veremos quién tenía razón. Esa noche,
Con el establo en penumbras, Herrera se deslizó hasta el bebedero y vertió el contenido de un frasco. El caballo bebió y, en minutos, empezó a retorcerse. Daniel lo encontró empapado en sudor. Papá, corre. Le echaron algo al agua. Está con cólico. Emilio entró corriendo con una manguera y aceite mineral. Entre los dos caminaron al caballo durante horas. Aguanta, muchacho. No podemos dejar que ese bandido nos lo quite. Al amanecer, el caballo se sostenía en pie, débil pero vivo. Faltaban horas para la carrera. William llegó al establo con las primeras luces. Daniel tenía la cabeza apoyada en el cuello del caballo. Lo salvaron, y sé quién quiso matarlo. Herrera está despedido. Que venga el juez, no voy a dejar que toque a mi caballo nunca más. Herrera, lívido, arrojó su bata al suelo y salió jurando venganza. Por primera vez, Crawford no se amedrentó. Daniel, ensilla con lo que tu padre fabricó. Ese fieltro humilde es nuestra única carta. Si el caballo corre, será tu victoria. Lo haré, patrón. Usted confió y yo no voy a defraudarlo. Este caballo va a cruzar la meta sintiendo solo aire, no dolor. Yo coseré otra almohadilla de repuesto. No vamos a permitir que se repita la historia. La silla sencilla, con su parche de lana, esperaba sobre el caballete. Era la pieza más valiosa del establo. El caballo, por primera vez desde el ataque, mordisqueó la avena. La fuerza regresaba a sus patas. Esta mañana nos miró a los ojos como aquella noche, sin miedo. Nos va a dar todo en la pista. Faltaba una hora para la carrera. La verdad y la silla sencilla marchaban juntas hacia el hipódromo. El paddock del hipódromo hervía de cuidadores y sotas. La silla de lana del caballo negro desató cuchicheos y risas entre los rivales. Montura de mendigo. Ese animal está dopado o enfermo. Van a hacer el ridículo. William, desde el palco, se aferró a la baranda. No respondió a las burlas. Su mirada solo buscaba a Daniel en el túnel de salida. En el área de monta, Daniel ajustó la cincha y se volvió hacia el jockey. Llévalo a su ritmo. No uses la fusta. Cuando sienta que el dolor se fue, él solo volará. La almohadilla casera quedó oculta bajo el cuero sencillo. El caballo ni se inmutó al sentir el peso. El rumor cesó cuando el caballo pisó la pista. Un silencio pesado cayó sobre la grada. Los cajones de salida se alzaban al fondo. El caballo entró sin resistirse. La puerta se cerró tras él. A través de los barrotes, su ojo negro miraba la recta final. No había miedo, solo hambre de pista. William apretó el sombrero contra el pecho. 90 segundos más tarde lo sabría todo. El golpe metálico de los cajones marcó la partida. El caballo oscuro fue el último en salir, casi al paso. No lo fuerces. Siente que nada te pellizca. El dolor se acabó. En la primera curva quedó a varios cuerpos, las orejas bailando, midiendo la pista como si la reconociera. Va muerto. Dios, que no se rinda. Pasado el medio kilómetro, el jockey aflojó la rienda. El caballo estiró el cuello y empezó a devorar metros. Eso es. Ya lo encontraste. Vuela, vuela. La grada empezó a agitarse. El negro avanzaba por fuera, rebasando 1 a 1, quinto, cuarto. Míralo. Va tercero en la curva. Ese no es el caballo de Herrera, es el nuestro. Al pisar la recta final, el pura sangre ya era una exhalación. Iba tercero, encimado al puntero, el hocico a la altura del estribo del líder. William ya no respiraba. Daniel corría por el pasto, gritando como si sus pulmones pudieran empujar al caballo. El jockey se agachó y soltó un susurro. El pura sangre respondió con una zancada final, el cuello estirado como una flecha. Las narices del líder y del oscuro cruzaron la meta al mismo tiempo. El mundo se congeló. En el palco, William no parpadeaba. Las manos le temblaban como si sostuvieran todo el peso del rancho. Daniel soltó la valla y echó a correr hacia la pista, sin esperar el resultado oficial. La grada estalló.
Alguien gritó que el negro había ganado por una nariz. En la pantalla gigante apareció el photofinish. El número 7 encabezaba la imagen. William se llevó el sombrero al pecho y dejó escapar un sollozo ronco. Al fin, Daniel alcanzó al caballo en el disco. Le echó los brazos al cuello sudado y hundió la cara en sus crines. Los mozos del establo invadieron la pista. Emilio lloraba abrazando a su hijo sin soltar el martillo. El ojo del caballo, ya sereno, reflejaba la tribuna entregada. El dolor era pasado. Entre el gentío que celebraba, una silueta de bata blanca se deslizaba hacia la salida. Daniel la reconoció al instante. Doctor Herrera, no se vaya tan rápido. Tengo algo que mostrarle a los oficiales. Quítate, escuincle. No tengo tiempo para juegos. Aquí están las facturas de su fábrica de sillas y el testimonio de don Benítez. Usted creó el pellizco y luego cobró la cura. El anciano ranchero, traído por Emilio, dio un paso al frente y señaló a Herrera con el dedo. Los dos oficiales esposaron al veterinario, que forcejeó inútilmente. Esto es un complot. Van a lamentarlo. La multitud, al entender lo sucedido, estalló en abucheos. El nombre de Herrera ya era barro. Se acabó. La verdad no necesitó silla de lujo para ganar. William, desde el palco, observó la escena con el sombrero en la mano. Aquel niño humilde había destapado un fraude que él nunca sospechó. Media hora después, en la sala de prensa del hipódromo, William Crawford se paró frente a los micrófonos. Su rostro aún mostraba las huellas de llanto. Hoy no solo ganó un caballo, ganó la verdad. Un niño de 9 años, Daniel Reyes, vio lo que ningún veterinario vio, que una silla de lujo estaba pellizcando un nervio. El doctor Herrera fabricaba el dolor para cobrar la cura. Pero un niño humilde y su padre la destaparon con un pedazo de fieltro. Desde hoy, Daniel Reyes es el encargado del establo del rancho Crawford, y el rancho costeará sus estudios de veterinaria. En la oficina del rancho, el vitrín de trofeos que antes exhibía el vacío ahora mostraba la primera copa. El reflejo de William sonriendo por fin. Esa noche, en el establo, William le tendió la mano a Daniel. No hizo falta más discurso. Gracias, señor Crawford. Yo solo vi lo que el caballo llevaba meses gritando. A unos metros, Emilio se secaba los ojos con el dorso del mandil. El martillo, su única herramienta de siempre, temblaba en su cinto. El pura sangre, ya sin montura, trotó libre hacia la loma. El viento movía las crines que nadie volvería a lastimar. Y así, en un solo día, un rancho quebrado volvió a latir. No con millones, sino con la certeza de que la verdad, por pequeña que sea, siempre llega a la meta. Un mes más tarde, el pura sangre pacía en un prado exclusivo, sin más montura que el aire. El retiro le sentaba bien. Daniel, con su chaqueta nueva de encargado, adiestraba a los potros en el mismo picadero donde él ensilló aquella primera vez. Tranquilo, muchacho. Nada te va a pellizcar, solo el viento. William y Emilio lo observaban desde la baranda de la casa, con café humeante y el recuerdo de la derrota ya borrado. Ese muchacho no necesita fusta. Las bestias lo siguen como si leyeran su pensamiento. Herradura a herradura, el rancho dejó de sangrar, y las facturas, patrón, están al día. La herrería de los Reyes ahora diseñaba monturas anatómicas para todo el establo. El fieltro de lana se volvió ley. Por las tardes, Daniel asistía a la universidad, pero al alba seguía siendo el primero en el establo. Los caballos saben quién los cura y quién los hiere. Aquí solo quedan manos buenas. El rancho Crawford ya no corría detrás de los premios. Los premios venían solos. Una tarde de otoño, Daniel se detuvo en la entrada del viejo establo. El caballo retirado se acercó sin prisa. Apoyó el hocico sobre su hombro, justo donde nadie le ponía una silla. Daniel cerró los ojos un instante. Aquí mismo fue. Aquella noche entendí que no era un tendón, sino un grito de auxilio. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta
y sacó el papel arrugado que llevaba desde entonces. Era el dibujo de aquel punto de presión que había garabateado a oscuras. Las líneas aún marcaban la verdad. Tanta ciencia y tanto título, y bastó un lápiz y un par de ojos nuevos. Volvió a guardarlo, alisando el pliegue con cuidado. El caballo resopló suavemente. Nunca se lo contaré a nadie. Este secreto es de los dos. La luz del atardecer envolvió al niño y al pura sangre. Aquel potrero guardaba la paz que tanto buscaron, y en el silencio del rancho, la promesa de aquella primera frase se cumplía por fin. A veces la respuesta más sencilla se oculta a plena vista, y basta un par de ojos limpios para encontrarla. El rancho Crawford, antes en ruinas y plagado de deudas, ahora brillaba con trofeos ganados sin trampa. En la oficina, un retrato de William y Daniel colgaba junto a los trofeos, dos generaciones unidas por un mismo propósito. El pura sangre galopaba sin montura en la pradera infinita, el viento como única cincha, libre al fin. Nadie volvió a subestimar la mirada de un niño, ni la sabiduría de un herrero, porque a veces la verdad más grande cabe en un humilde fieltro y en la valentía de señalarla. No hizo falta ciencia, ni riqueza, ni poder, solo atención, y en aquella oficina, el brillo de los trofeos reflejaba el esfuerzo honesto, no el engaño. El rancho se alejaba al atardecer, su historia apenas comenzaba. Sé por qué tu caballo no corre. La colina se teñía de naranja. El caballo, sin silla ni jinete, pastaba manso. Daniel se apoyó en la cerca de cedro. El viento de la tarde agitó su camisa a cuadros y movió las crines del pura sangre. Todo estaba en calma. El caballo levantó la cabeza, resopló y volvió a pastar. Había confianza en cada tranco mudo. El sol se hundió detrás de las montañas, alargando las sombras del establo. Daniel no se movió. En su bolsillo, el viejo dibujo crujía con el roce de la chaqueta. No hizo falta mirarlo. Las arrugas del papel ya eran parte de su piel. La verdad había ganado y no necesitaba más pruebas. El pura sangre galopó de repente hacia la colina abierta, libre, sin cincha, sin pellizco, solo aire. Daniel lo siguió con la mirada, sin prisa. El rancho era suyo ahora, pero sobre todo la paz. La noche cayó despacio, como un telón. Las estrellas encendieron la pradera y, en el silencio, la promesa de aquel niño se cumplió para siempre. Fin.